Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este punto de prensa donde se van a entregar los primeros resultados arrojados por las y los 400 Chile Delibera, iniciativa en la que participan la Universidad de Chile, Fundación Tribu, la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, la Asociación Chilena de Municipalidades y también con colaboración y apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Embajada de Estados Unidos, que convocó de manera aleatoria a 400 personas de todo Chile para participar justamente de este proceso deliberativo en torno a dos temáticas súper importantes: reformas al sistema de pensiones y también al sistema de salud. Para comenzar esta convocatoria de prensa vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana: al rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar, también al prorector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré, a la presidenta del Senado, señora Yasna Proboste, al también al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, al alcalde Fernando Paredes, al presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, al senador Guido Girardi. Le agradecemos también estar esta mañana a la senadora integrante de esta comisión, Carolina Goich, y también al senador Francisco, autoridades, académicos y a las y los periodistas, ¿cierto?, que nos están hoy día acompañando en esta convocatoria de prensa. Para comenzar, les explico un poquito el formato de este punto de prensa. Va a comenzar a hacer uso, ¿cierto?, de la palabra el rector Enio Vivaldi, luego lo hará durante 5 minutos la senadora Yasna Proboste, también lo hará el prorector Alejandro Jofré. Luego viene la presentación de los principales resultados, que la va a hacer el director de Fundación Tribu, Tomás González. Y luego va a ser también el paso para las palabras durante 5 minutos cada uno, los senadores Girardi, Goich y Chaguán. Y vamos a finalizar también ahí las ponencias con lo que nos va a señalar el alcalde, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes. De ahí vienen las consultas de los periodistas para que puedan, ¿cierto?, contestar a todas sus inquietudes. Mientras esté haciendo uso de la palabra los invitados, ¿cierto?, ustedes pueden ir dejando en el chat de esta transmisión, de este Zoom, sus consultas para hacerlas al final, ¿cierto?, de la presentación durante esta mañana. Reiterarles, ¿cierto?, que mantengan sus cámaras apagadas quienes no van a hacer uso de la palabra y también sus micrófonos para que salga todo bien. Dicho todo esto, vamos a invitar entonces al rector de la Universidad de Chile, el señor Enio Vivaldi Béjar, para que comience, ¿cierto?, sus intervenciones. Rector. Muchas gracias, Maritza. Un saludo muy afectuoso a las senadoras Goich y Proboste, al senador Chaguán, al senador Girardi, a los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Fundación Tribu. Para nosotros ha sido un privilegio que agradecemos enormemente el poder ser parte, haber sido convocados a esta tarea que consideramos de la muy mayor importancia. Hoy día, si algo quiere el pueblo de Chile es expresar sus sentimientos, ser convocado a opinar y poder emitir una opinión. Y lo que esto está haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo, o este proyecto, ¿ya?, es precisamente tratar de que esa forma en que la gente opine sea de una manera informada. En otras palabras, es llevar a la práctica el ideal de la democracia, que quienes decidan sean los ciudadanos, pero agregando algo que es fundamental, que sea una ciudadanía informada, que no se base en prejuicio, que no se base en una idea de la realidad que no corresponda a hechos y que pueda entonces hacer valer sus aspectos éticos sobre una realidad que es conocida. Los dos temas que fueron tratados en un modelo en el cual sistemáticamente se hizo muy rigurosamente la selección de las y los 400, es un modelo que precisamente pretende eso y que deja de una manera bien representado al conjunto de la población con un espacio muestral que da bastante garantía respecto a lo que, a lo que ocurre en la población en general. Creo que los resultados son impresionantes, ya lo escucharemos en detalle, pero por lo menos a mí me ha impactado mucho que los dos temas que se han tratado, que son los temas que la Asociación Chilena de Municipalidades determinó eran los más relevantes para los chilenos, a saber,
el tema de previsión y el tema de salud, los resultados son muy impresionantes. En previsión, una conciencia de que tiene que haber justicia y que tiene que haber un pago de impuestos acorde que sea correctamente supervisado, y un sentido solidario, un sentido de que se considera que el Estado debe hacerse cargo del conjunto de la población, o que la comunidad tiene que hacerse cargo del conjunto de la población. En salud, muy impresionante el grado de conciencia que existe de cuestiones que son, a mi juicio, fundamentales, como la atención primaria. Tenemos que enfrentar la salud no esperando el problema que llegue al hospital, sino que yendo a través de la educación y a través de la prevención en salud, abordarlo en la atención primaria. Una tremenda importancia se le da a la salud mental, que es algo que hemos venido enfatizando y que creo que con la pandemia, no voy a redundar en algo que creo que se ha hecho muy obvio. Yo terminaría diciendo que surge lo mejor de los valores del pueblo de Chile en su resiliencia, en su espíritu solidario. Creo que existe esta gran oportunidad en la cual estamos todos comprometidos a través del proceso constituyente que se abre. Pensamos que este va a ser un tremendo aporte al proceso constituyente, esto de los 400. Y si me permiten, yo quisiera terminar, creo, con un concepto que es lo que a mí me sobrecoge al leer y al ver las opiniones de las personas. Yo creo que por mucho tiempo hemos abusado de hacer sentir a cada chileno de que él efectivamente ha tenido todas las oportunidades del mundo, y si no le ha ido tan bien como querría es por culpa de él. Y yo creo que ese es un concepto que tenemos que cambiar radicalmente. Yo creo que aquí tenemos fundamentos de sobra a través de este estudio como para reflexionar de que, por el contrario, lo que nosotros necesitamos es que como sociedad, como población, como grupo humano, seamos capaces efectivamente de permitir que cada chileno pueda expresar lo mejor de sí. Yo creo que eso fluye muy marcadamente, tanto de las opiniones que se vierten en torno a la necesidad de un espíritu solidario con la previsión, como en la forma como que tenemos de enfrentar los grandes problemas de salud. En otras palabras, no tiene mucho sentido que una constitución consagre derechos si no hay una oportunidad real de que esos derechos se hagan realidad. Yo creo que no podemos jugar con la gente y decirles culpa suya porque usted ha tenido todas las posibilidades. Tenemos que hacer realidad esas posibilidades y permitir que los talentos se desplieguen. Como Universidad de Chile, pensamos que una de las labores más importantes que tiene hoy día la esfera pública en nuestro país de cara a este proceso constituyente. Así que reitero mi agradecimiento a los senadores presentes, a la Fundación Tribu, a la Asociación Chilena de Municipalidades y a toda la gente que ha participado en este esfuerzo, que creo que es otra forma, como hemos dicho, de ver. Necesitamos una ciudadanía que se exprese, pero que lo haga informadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Le damos ahora la palabra a la presidenta del Senado, a la señora Yasna Proboste. Senadora, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación, saludar de manera muy cariñosa y especial al rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, al presidente de la Asociación Chilena de Municipios, a nuestros colegas que desde la Comisión Desafíos del Futuro han sido también parte muy importante en este proceso, al senador Girardi, la senadora Goich, al senador Chaguán, a la Fundación Tribu, y para nosotros reviste especial importancia poder compartir los resultados en un momento de grandes transformaciones para nuestro país. Como lo dejó de manifiesto el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, la mayoría de la ciudadanía desea cambios, y que estos cambios queden plasmados en la nueva Constitución y en las leyes. Y la madrugada del 17 de mayo se van a despejar las principales incógnitas de este prolongado proceso. Vivimos un tiempo de definiciones que van a cambiar la fisonomía de nuestro país. Y así será recordado en el futuro cuando hayamos tomado la distancia histórica que requieren los hechos para poder ser aquilatados y comprendidos a cabalidad. Por eso yo deseo valorar el aporte a la deliberación democrática y participativa que nos invita desde la Fundación Tribu. Desde luego el apoyo que le ha correspondido a la contribución que ha hecho en este proceso
a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, al Centro de Microdatos y Laboratorio de Criptografía Aplicada a la Universidad de Chile, a la Asociación Chilena de Municipalidades, que hoy también nos acompaña, y al Centro de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford. Recuerdo hace algún tiempo cuando la senadora Goich en la sala del Senado nos habló respecto de este proceso. Y hace algunos días también tuvimos una importante experiencia de deliberación democrática, en nuestra opinión, como lo fue el Encuentro Político Social por Chile. Durante 8 horas, ininterrumpida, personas procedían, que vienen desde mundos distintos, desde el mundo social distinto, desde la política, parlamentarios, académicos, intelectuales, organizaciones de derechos humanos, víctimas, familiares. Nos reunimos para concordar una propuesta de mínimos comunes como oposición y que formulamos miércoles al gobierno. A esto había quienes pensaban que dada la radicalización de las posiciones, era un proceso complejo en que generaría un espacio autoflagelante, exponiéndonos a un fracaso en el debate. Otros simplemente esperaban que la predestinada imposibilidad del diálogo alejara por sí sola la eventual salida que nos parece importante que podamos contribuir a buscar alternativas de solución a esta crisis, haciendo con ello innecesario seguir profundizándolo. En otras palabras, había quienes también están en la posición de estancar la deliberación democrática y abrir paso a la desconfianza, a la ingobernabilidad y al aplazamiento de las necesidades que hoy día tienen las personas. Sin embargo, el intercambio resultó fructífero. Cuando se analizan las cosas con apertura, con tolerancia, con receptividad hacia las ideas que parecen distintas a las nuestras, no es que se acerquen y se fundan en una sola las opiniones opuestas, sino que avanzan interactivamente hacia otra idea que supera la disputa entre las dos ideas anteriores, abriendo también nuevas dimensiones a esta conversación. Y en la deliberación democrática siempre es importante determinar quiénes son las personas que opinan, qué cosas opinan y si se tomarán decisiones sobre lo que han opinado finalmente. Y la encuesta Data Influya de abril preguntó a los entrevistados si tenían fondos depositados en alguna AFP. 3 de cada 10 personas no tenían nada ahorrado en las administradoras. 3 de cada 10. Y los restantes 7 de cada 10 que sí tenían fondos depositados declaraban estar dispuestos a retirar sus recursos aunque se quedaran sin nada. Con el tercer retiro, más de 5 millones de personas no tendrán nada en sus cuentas individuales, lo que debería hacerlos también propensas a un régimen solidario e inclusivo. En la encuesta del Barómetro del Trabajo, aplicado el 15 de marzo, entre el 15 y el 5 de abril, me tocó comentarlas para la Central Unitaria de Trabajadores, también se le preguntó si el aporte del gobierno a las pensiones debería ser para todos los pensionados o solo para los más pobres. 3 de cada 4 respondió que debía destinarse a todos. Y cuando se les preguntó si preferían pensionarse por una AFP o por el ISP o ICAPREVENA, el 42% indicó estos dos últimos. Entonces, aquí la metodología de estos de mini públicos de tribu, el destino del 6% adicional, es una fuente de un conflicto que, sin embargo, parece moderarse tras la opinión inducida de los informantes calificados. Así, antes de la intervención, la inmensa mayoría se pronunciaba a favor de que estos recursos vayan a las cuentas individuales. Y después de la corrección democrática del debate, esa posición se torna minoritaria. Pero la encuesta Barómetro del Trabajo, 2/3 con 6% adicional no resuelve el problema de pensiones. Esa mayoría estima que el problema no está zanjado. Y eso significa también que sin prisa, pero sin pausa, la discusión pública seguirá un curso esperado de generación y regeneración de contenidos en la agenda que repercutirá en los debates de las asambleas deliberantes, sean estas en el Parlamento, la Convención Constitucional o los consejos comunales y regionales, hasta los cabildos barriales que se activaron durante el proceso constituyente. Entonces viene una serie de instrumentos de participación asociados a la política pública acerca de
del destino de las aguas, de los bienes patrimoniales, de la autonomía reivindicadas por los pueblos originarios, y ahí se probará, sin duda, la eficiencia, la pertinencia de una metodología que se ha enriquecido con la disposición de poder apoyar en este proceso a la Fundación Tribu. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por el trabajo realizado. Muchas gracias, senadora Proboste. Ahora le damos turno, ¿cierto?, a las palabras que nos va a entregar el prorector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré. Prorector. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para nosotros, la Universidad de Chile, ha sido muy importante y interesante la participación en este proceso deliberativo junto a Fundación Tribu, la Universidad de Stanford, y con el apoyo de la Comisión Futura del Senado. Hemos tenido muy interesantes discusiones con el senador Girardi, el senador Goich, con el Chaguán, Francisco, y eso ha hecho que la universidad esté fuertemente involucrada. Y voy a un poco poner el contexto de los resultados que a continuación va a presentar Tomás. Lo primero es que es clave en este proceso deliberativo que la representatividad y la aleatoriedad con que se escogen las personas, los 400 chilenos que participan. En eso participó el Centro de Criptografía de la universidad, que lanzó este llamado a 30.000, preseleccionó a 30.000 personas, de los cuales al final convergieron a los 400 que participaron durante 3 días en el proceso deliberativo. Segundo, luego de eso, a los 400 se le levantó una opinión sobre respecto a los grandes temas de pensiones y salud. Vino el proceso deliberativo durante 3 días y después del proceso se hizo un segundo levantamiento, también hecho por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y lo que hoy día vamos a presentar, y lo que Tomás va a presentar con todo detalle, es el resultado de estos 2 levantamientos a la entrada y la salida, y producto del proceso deliberativo. Y lo digo, eso es muy importante porque en un segundo instancia vamos a presentar con la conclusión de los diálogos mismos. En los diálogos también hay riqueza, hay dinámica, cómo se llegó a consenso, cómo se conforman los disensos, cómo se forman a partir de las mismas discusiones, cómo se transforman las opiniones y cómo van evolucionando durante los 3 días que se deliberan. Entonces, ese va a ser una segunda instancia de información que vamos a entregar posteriormente. Hoy día, lo que se entrega es las conclusiones de los resultados del levantamiento antes y después del proceso deliberativo. En ese sentido, hay 2 grandes conclusiones, y ya parte lo mencionaron el rector y la senadora Proboste. Los 2 grandes conceptos que aparecen son consenso y solidaridad. O sea, consenso porque en temas delicados e importantes se llegó a sobre 2/3 de consenso. Y esto no necesariamente al comienzo, sino que como producto de la deliberación, que en el fondo tiene 2 dinámicas, ¿cierto? Tiene la dinámica de información, de aprender más a partir de la misma y propia discusión o a partir de un experto, y también tiene la dinámica de discusión y que nos lleva finalmente a cambiar de opinión o a reiterar la opinión, y la conclusión son estos grandes consensos sobre 2/3. Entonces, Tomás nos va a presentar varios de los grandes temas en los cuales se llega a consenso, y también lo segundo que aparece es solidaridad. Solidaridad, producto, a veces no inicialmente, sino que como consecuencia también del proceso deliberativo. Así que esas 2 cuestiones son muy relevantes, y por lo tanto creemos que lo que hemos aprendido en este proceso deliberativo nos permite proponer a los constituyentes. Creo que esta metodología es una metodología que es transparente, es una metodología donde los protocolos de participación son claros y donde uno puede extraer conclusiones de manera bastante simple. Entonces, una de las propuestas que nosotros nos gustaría hacer es que esta metodología, ¿cierto?, pueda ser parte de los protocolos dentro del proceso constituyente. Así que yo me alegro que la Universidad de Chile ha podido colaborar con Fundación Tribu, han sido un trabajo excelente,
de muy buen nivel, único, porque como ustedes saben, los 400 es primera vez a nivel mundial que se hace con este volumen de participantes, este proceso deliberativo. Así que agradezco desde ya, muchas gracias. Agradecemos al prorector Alejandro Jofré. Ahora invitamos al director de Fundación Tribu, Tomás González, a quien nos va a hacer la presentación de los principales resultados, ¿cierto?, de las y los 400 Chile Delibera. Tomás. Muchas gracias, Maritza. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las personas e instituciones que han permitido hacer esto posible. Muchas gracias también a quienes están presentes. Mi nombre es Tomás González, soy director ejecutivo de la Fundación Tribu y voy a hacer la presentación de hoy. Quiero agradecer, bueno, son muchas personas las que habría que agradecer, y solamente volver a darle un lugar, ¿no?, a tanto la Embajada de Estados Unidos como la Fundación Konrad Adenauer, quienes han sido aliados muy importantes para poder avanzar en esta iniciativa. Este proceso del cual hoy estamos conociendo los resultados es un proceso de deliberación pública respecto del cual vale la pena detenerse un momento a mirar los detalles del proceso, porque es distinto de las cosas a las que podemos estar acostumbrados, como asambleas, cabildos, consultas, encuestas de opinión. Es una metodología en sí misma que puede comenzar a ser un buen complemento a las instituciones de la democracia. Este proceso comenzó en 2019 y quiero destacar en este caso la visión y el compromiso del Senado de manera transversal para sostener el involucramiento en el proyecto a través de distintas presidencias en el Senado, siempre sostenido por la Comisión de Desafíos del Futuro, ¿no es cierto? Eso es algo que no siempre se ve y que cabe la pena destacar. Este proceso es a la vez una conquista del pueblo de Chile, porque es en el marco posterior al proceso constituyente, ¿no?, que se logran reunir los acuerdos para avanzar, y es por esta razón que la agenda se define como pensiones y salud, conectando con lo que fue la consulta que impulsaron las municipalidades a lo largo de todo el país en diciembre de 2019, se tomaron las primeras dos prioridades que de ahí resultaron a partir de la participación de alrededor de 2,5 millones de personas. Luego se hizo un trabajo exhaustivo, muy riguroso y cuidando ser balanceados para recoger una síntesis de todas las propuestas que se hayan presentado en los últimos 10 años en materia de pensiones y salud por distintos centros de pensamiento de todo el espectro político, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley. Luego se armaron listas cortas que reflejaran la diversidad de diagnósticos, que es lo que se abordó el día 5, 6 y 7 de marzo de este año por las y los 400. Estas personas, como señalaba Alejandro Jofré, fueron seleccionadas a través de un proceso aleatorio, lo que da representatividad nacional al grupo que se conformó. A la vez nos permite reunir personas con distinto nivel de intensidad en sus opiniones, personas con opiniones fuertes, que en general participan en estas instancias, y personas con opiniones no tan fuertes o con opiniones abiertas a lo que pueda surgir en el diálogo. Y esa diversidad también contribuye a un mejor proceso deliberativo, porque lo otro tiende a marcar la polarización, ¿no? Y lo tercero es que este proceso también dio un mensaje muy claro a la ciudadanía de que la democracia verdaderamente se podía abrir. Y eso se hizo patente cuando personas en distintos territorios del país recibieron una de las miles de cartas que aleatoriamente fue enviada. La línea base que se levantó tiene una representatividad del país con un error de 3.42%. Luego las personas recibieron un documento informativo para el cual participaron expertas y expertos de distintas visiones políticas, pero con alto conocimiento técnico en la materia de pensiones y salud. Parte de estas personas también acompañaron a las y los 400 durante las jornadas de deliberación en paneles en los cuales respondieron a preguntas que surgían de los mismos grupos de deliberación. Las personas tenían instancias plenarias e instancias en pequeños grupos de deliberación, más de 40 grupos funcionando en paralelo durante estos 2 días y medio. Luego
los resultados de este proceso deliberativo fueron expresados de manera libre e informada, como señalaba el rector Vivaldi, por cada una de las personas. Este proceso no buscaba en sí inducir a las personas a un consenso. Los grandes acuerdos que hoy vamos a ver son reflejo de lo que naturalmente surge de la ciudadanía cuando están las condiciones propicias de información balanceada y de diálogo en diversidad para ejercer la democracia. Estos resultados son representativos de todo el país, tienen un margen de error de alrededor del 4% y están pensados como un insumo para ahora que el Senado y las otras instituciones de la democracia puedan tomar la posta y incorporarlo en la toma de decisiones, en las reformas necesarias, en la formulación de políticas públicas. Uno de los principales resultados a nivel general es que se hace evidente que existe en Chile, a pesar de la diversidad y la riqueza que es esa diversidad para el país, una gran capacidad de ponernos de acuerdo. Una gran cantidad de las propuestas abordadas, y lo vamos a ver a continuación, logra acuerdos por sobre los 2/3. Esta es una muy buena noticia de cara al proceso constituyente. Cuando está el interés público por delante, sin ninguna otra doble intención, las personas pueden ponerse de acuerdo a pesar de toda su diversidad. Existe una visión país que se puede construir. Este proceso es a la vez un proceso de educación cívica y pudimos medir cómo aumentaba significativamente los conocimientos de las personas respecto a las materias de pensiones y salud. Voy a hacer un resumen. Primero, en materia de pensiones, las chilenas y los chilenos sí quieren solidaridad. La opción respecto al destino del 6% que tiene el acuerdo mayoritario es la de repartir mitad y mitad en cuentas individuales y un fondo colectivo. Aquí cabe destacar que la alternativa del 100% individual, que es muy destacada en encuestas tradicionales y que quizás refleja la opinión más impulsiva y prejuiciosa que a veces podemos tener las personas, cae 26 puntos porcentuales. Esto es muchísimo. Es muchísimo. Y pasa a la primera posición, a la última posición, con información balanceada y con diálogo. Las personas no están de acuerdo con aumentos del IVA en ninguna forma para destinar recursos a pensiones. Sí apoyan fuertemente políticas para el cuidado de la dependencia y también apoyan la propuesta de ley de la marraqueta. Las personas, y a propósito de la polémica que ha estado en la discusión pública en los últimos días, cabe señalar que no están de acuerdo en este momento con que se aumente la edad de jubilación. Y respecto de eso, la segunda entrega de resultados que adelantaba el profesor Jofré nos va a también entregar muy buen entendimiento de los argumentos que están detrás de esto, algo que sin lugar a duda necesitamos entender para tener mayor empatía con la realidad que se vive en el país. La propuesta de reemplazar el actual sistema de pensiones por un sistema de reparto, la propuesta de no más AFP, tiene un cambio en su apoyo que es bien interesante. Pasa de un apoyo mayoritario, la línea base que se levantó, a un nivel neutral donde no se puede zanjar que el país esté a favor o en contra de esto. Es un ámbito donde todavía se necesita más discusión que tener. Pero sí existe un apoyo y un acuerdo muy mayoritario en el país respecto a reformas profundas que se deberían hacer al funcionamiento de las AFP. Un 94% del país está de acuerdo con que se eliminen las comisiones de intermediación. Un 84% está de acuerdo con que se implemente un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las AFP. Un 70% aprueba el que se pase a un modelo de comisiones sobre saldo, en vez de comisiones sobre sueldo, que es lo que hoy existe. De la misma manera, un 70% también está de acuerdo con que existe una representación para las y los afiliados en sus AFP. Por último, destacar que un 86% del país quiere que exista un sistema único de pensiones. Independiente cual sea, lo que la propuesta midió es que la sociedad en su conjunto, incluyendo a las Fuerzas Armadas, Gendarmería, todas las fuerzas de orden y seguridad pública, estemos en el mismo sistema. Respecto a salud, las chilenas y los chilenos quieren mayoritariamente incluir el derecho a la salud de la Constitución, un 94%. Un 80%
está de acuerdo con que se implemente una reforma estructural que reemplace el actual sistema de salud por uno de seguro universal con un fondo único, el cual deje a las ISAPRES como una alternativa complementaria. Y la ciudadanía también tiene una fuerte preferencia por respaldar que se prioricen cuando hayan aumentos en el presupuesto de salud, que se priorice la atención primaria. El que la salud mental se financie tal y como se hace con los problemas de carácter físico, lo cual ha estado muy sobre la mesa durante la pandemia. Y los medicamentos son algo muy importante para la ciudadanía. Voy a abordar el detalle a continuación. Entonces, respecto a pensiones, destino del 6%, nosotros dimos a la ciudadanía, a las y los 400, la posibilidad de referirse respecto a las 3 alternativas principales. Y aquí lo más claro, y uno de los mayores cambios producto del proceso deliberativo y de información y reflexión, es esta caída, donde alrededor de un 41% de las personas que inicialmente estaba a favor de que se destinase el 100% de estos recursos a cuentas individuales, deja de estarlo. Esto nos muestra un país que sí quiere cierto nivel de solidaridad. Aquí se puede ver el cambio general en gráfico. Todo esto va a estar disponible para quien lo requiera después públicamente, así como los resultados y documentación del proyecto. Se puede ver que la alternativa 100% individual pasa a estar en el último lugar entre las alternativas. Y que cuando se analiza también la posición de la mediana, es claro que la alternativa del 50% para el país es la opción preferida. Respecto al IVA, ya lo señalaba, la ciudadanía no quiere que se aumente el IVA, ni para depositar mayores recursos a sus cuentas individuales. Esto, además de tener muy poco apoyo a favor, tiene también grandes caídas del apoyo que ya había, ¿no? Y menos es aún el apoyo para que el pilar solidario se financie a través de IVA. Lo que no significa que la ciudadanía no apoye el pilar solidario. Un 74% de Chile está de acuerdo con que se amplíe, ¿no?, el pilar solidario, y hay un acuerdo mayoritario, un 52%, de que esto se financie con impuestos generales, excluyendo el IVA. Respecto a la edad de jubilación, nosotros no preguntamos nada relacionado a Nicanor Parra, ni algo tan extremo como pasar a 103 años de edad. Lo que se preguntó, la propuesta que se puso sobre la mesa para la ciudadanía, decía aumentar la edad de jubilación poco a poco. Es decir, aumentar un par de meses cada cierta cantidad de años, sin afectar a quienes tengan 50 años o más, que son las personas más cercanas a la jubilación. Esta medida, todas las propuestas, como yo señalaba anteriormente, son recogidas de propuestas que ya estaban sobre la mesa en los últimos 10 años. De todas maneras, a pesar de su progresividad, nos muestra un 58% de la ciudadanía en contra de ella. Necesitamos entonces preguntarnos por qué, y parte de ese por qué es lo que nos va a dar la segunda entrega que será presentada en las próximas semanas. Cabe destacar que no hay cambios significativos respecto a esto, tampoco al comparar con la línea base. El país no quiere en este momento que se aumente la edad de jubilación. Y otras medidas relacionadas, como por ejemplo incentivar la edad de jubilación, tampoco hay una posición clara ni en favor ni en contra, así como tampoco el que se iguale la edad de hombres y mujeres. Respecto a la propuesta de cambio estructural hacia un sistema de reparto, aquí se puede ver la diferencia que existe, ¿no?, entre una línea base, que sería equivalente a lo que quizás se podría medir en una encuesta tradicional de opinión, con lo que es el resultado de este proceso deliberativo. A partir de estos resultados no podemos decir que hay una posición mayoritaria del país. Esta es una temática que el país aún necesita discutir. Lo que sí podemos decir es que como resultado de un proceso deliberativo, baja ese apoyo a un nivel neutral. Aquí se puede ver que el cambio es estadísticamente significativo, al máximo, ¿no?, y son 10 puntos porcentuales que marcan una diferencia. Respecto a las reformas a las AFP, aquí sí que hay claridad. Estas 4 propuestas son un mandato muy claro, una opinión muy clara desde la ciudadanía hacia
las autoridades. Ya lo decíamos antes, 94% está de acuerdo con que se eliminen las comisiones de intermediación, un 84% con que si es que existen ganancias extraordinarias, las AFP paguen un impuesto sobre ellas, un 70% está de acuerdo con pasar al sistema de comisión sobre saldo, y lo mismo con la posibilidad de tener representación en el directorio de su AFP. La propuesta de que Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública tengan igual sistema de pensiones para la vejez que el resto de los trabajadores, en consideración a las particularidades de su profesión, tiene un 86% de aprobación ciudadana. Este resultado no cambia significativamente, de manera estadísticamente significativa, ni incluso en la medición que podamos mirar respecto a una línea base. Hay un acuerdo país muy consistente que se sostiene a través de un proceso deliberativo como este. Yendo a salud, en salud el panorama es bastante distinto. En pensiones podemos ver que hay ámbitos de acuerdo, y todavía hay ámbitos donde la sociedad necesita tener más discusiones. En salud, los acuerdos son muy amplios y muy generales. El 94% del país quiere que el derecho a la salud esté incorporado en la Constitución. Y me alegro mucho de poder estar presentando estos resultados antes de las elecciones que van a ocurrir este fin de semana. Esto no cambia al compararse con la medición de línea base. Respecto al aseguramiento de la salud, aquí un 80% está de acuerdo con esta reforma estructural al sistema, y es interesante mirarla en comparación a otra alternativa de reforma estructural, como es la de multiseguros, así como también algunas reformas que, digamos, quedarían comprendidas dentro de la de un seguro universal con fondo único, donde aquí se puede ver la posición de la mediana. Ninguna de estas es superior o tiene el nivel de acuerdo que tiene la medida de un seguro universal con fondo único, ¿no? Aquí está una tabla de comparación para quienes así lo puedan ver con mayor claridad, ¿no? Este mecanismo de evaluar alternativas que pueden ser una sustituto donde hay que elegir entre una u otra, o donde una queda comprendida dentro de la otra, es muy importante, un procedimiento que está muy estudiado, ¿no? Entonces, 80% de cambio estructural al forma de aseguramiento de la salud. Respecto a la salud y los municipios, la atención primaria, hay un amplio acuerdo por priorizar aumentos en el presupuesto de salud a la atención primaria. Así como también va de la mano un 67% de acuerdo respecto a crear una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud. Es decir, la ciudadanía está entregando mayor presupuesto y a la vez quiere que esos recursos se usen bien. Cuando miramos la posición en la mediana de la ciudadanía respecto a esta propuesta, comparada con otra propuesta que también estuvo para la deliberación pública, que, digamos, es otro camino distinto al de fortalecer la fiscalización, se ve también con claridad la preferencia por esta opción, y no por el desmunicipalizar la atención primaria, ¿no? Esta tabla aquí también lo muestra claramente. Luego, salud mental, un 90% de la ciudadanía está de acuerdo con que la atención y los servicios para los problemas de salud mental se financien como se hace con los de carácter físico. Y en medicamentos los apoyos son bastante contundentes. Crear un laboratorio farmacéutico administrado por el Estado, 87% de acuerdo ciudadano, así como también 84% de acuerdo ciudadano respecto a fijar un precio mínimo y máximo para medicamentos. Un 55% de la ciudadanía está de acuerdo con que tanto ISAPRES como FONASA cubran medicamentos de manera que el gasto directo de las personas se reduzca de forma importante, aunque esto implique un aumento en el plan de salud.
Por último, es muy interesante reparar en los resultados que tenemos de la medición de posiciones valóricas que se hizo, porque estos resultados son muy coherentes con las preferencias manifestadas por la ciudadanía respecto a propuestas concretas de política pública. Eso no siempre se observa y hace más robustos aún estos resultados, lo que las y los 400 nos han planteado. Respecto a posiciones generales de valores, un 78% del país valora una sociedad que se haga cargo de los pobres y necesitados. Y un 84% valora que todos paguen su parte justa de los impuestos, lo cual también nos llama la atención respecto a algunas discusiones que están en la agenda pública en el último tiempo. Si bien hay acuerdo respecto a esto, hay algunos otros ámbitos en materia económica, valórica, que no existe una posición única en el país, sino más bien hay diversidad de preferencias. Por ejemplo, cuando se consulta en dónde se ubicarían las personas respecto al escenario de preferir ingresos más iguales, aunque esto no premie el esfuerzo individual, versus premiar el esfuerzo individual aunque se produzcan diferencias de ingresos, las y los chilenos se ubican en el centro. De la misma forma se ubican en el centro cuando se les pregunta si es que prefieren que el Estado brinde más ayuda a los pobres, incluso si esto significa mayores impuestos progresivos, versus que los impuestos se mantengan bajos, incluso si esto significa menos ayuda para las personas pobres. En pensiones, hay 3 preguntas valóricas que hicimos que también están recogidas en la encuesta de la Comisión Bravo, que se hizo años atrás. ¿El Estado debe hacerse cargo de las bajas pensiones a través de impuestos? 57% de la ciudadanía está de acuerdo con esto. ¿Cada persona debe financiar la pensión que recibirá en la vejez a partir de su propio esfuerzo? No hay una opinión mayoritaria que domine, así como tampoco lo hay cuando se pone la idea de que los trabajadores cotizantes deben financiar la pensión de las y los jubilados solidariamente. Esto que observamos aquí es muy coherente con los resultados de las propuestas de política pública que observábamos anteriormente. La situación de la propuesta de sistema de reparto, lo del 6%, etc. Respecto a salud, fueron 2 preguntas. ¿Cada persona debe financiar la salud que recibirá en su vida a partir de su propio esfuerzo? Un 57% de las y los chilenos está en desacuerdo con esto. Y un 58% está de acuerdo con que el Estado se haga cargo de la salud a través de impuestos. Es decir, esto es muy redondo y es muy coherente con el gran nivel de acuerdo que hay en la ciudadanía respecto a las reformas que se necesitan en materia de salud. Este proceso creo que nos trae buenas noticias de cara a la crisis institucional y de la política que vive el país. Nos muestra que Chile puede confiar en Chile, que la política puede confiar en la ciudadanía, que cuando están las condiciones apropiadas de información balanceada y de diálogo en diversidad, las personas libremente pueden llegar a acuerdos y a resultados sensatos, y que hay una forma de complementar el funcionamiento de la democracia que se haga cargo de los cambios tecnológicos y culturales que ha vivido el mundo en los últimos años, abriendo espacio a la ciudadanía, complementándose y no solo fortaleciendo la legitimidad social de la democracia, sino también aprovechando la inteligencia colectiva que existe en el país. Este proceso es una oportunidad para seguir complementando el trabajo legislativo, las gestiones de gobiernos, municipios, gobiernos regionales, y así también ojalá pueda ser aprovechada durante el proceso constituyente para complementar el trabajo de las 155 personas que tendrán la tarea formal de redactar nuestra nueva Carta Fundamental e incorporar al país a través de mecanismos de participación ciudadana que habrán de establecerse en su reglamento. Estos son los principales resultados de las y los 400.
no son la opinión de ninguna de las instituciones ni de las personas involucradas, es la voz de Chile aquí manifestada para complementar la democracia. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Tomás González, director de Fundación Tribu, por esta presentación. Le recordamos a los periodistas que al finalizar nuestra conferencia de prensa les vamos a enviar el kit de prensa con todo este material, comunicados, fotos, videos y toda la información necesaria para sus notas. Vamos ahora a pasar a las palabras de los senadores que integran la Comisión de Desafíos del Futuro. Partimos por el presidente de esta instancia, senador Guido Girardi. Tiene 5 minutos, senador, por favor. Bueno, primero yo quiero agradecer esta oportunidad. Nosotros hemos dicho siempre, el Senado y particularmente la Comisión del Futuro tiene que ser un laboratorio de innovación social, que explore, que tenga curiosidad, que cometa errores, porque tenemos que adecuar nuestras instituciones a este mundo que viene. Y aquí yo creo que hay dos dimensiones. Uno puede ver que primero, frente a un país que está lleno de prejuicios, y donde hay poderes fácticos que tratan de hacer una captura del imaginario colectivo y llevar a las personas a pensar y a ver el mundo de determinada manera, cuando las personas tienen la información y cuando pueden conversar entre ellas, emergen sentidos comunes que yo creo que son muy interesantes, son muy inteligentes y son muy apropiados. Y lo que vemos en materia de pensiones es totalmente... va en oposición a la lógica que ha tratado de instalar en este caso la derecha, la misma AFP, porque la ciudadanía va en el sentido contrario. Lo mismo sucede en salud. Aquí hay, por una parte, una mirada donde se ha tratado de convencer a los chilenos que la salud tiene que ser un bien privado, así como la educación, así como las pensiones, y de manera muy porfiada la ciudadanía, mientras más tiene información, restablece justamente los bienes públicos, restablece los derechos. Y yo creo que esto debiera ser un llamado de atención al gobierno en la reforma que está haciendo. Por ejemplo, el proyecto FONASA que envió va en el sentido contrario a lo que está pensando la mayoría de los chilenos. El gobierno, nosotros estamos trabajando la ley de fármacos 2 con los parlamentarios que estamos acá. El gobierno va justamente en el sentido contrario de lo que quieren los ciudadanos en materia de regulación de precios, en materia de tener medicamentos de calidad y baratos, etcétera, etcétera. Pero también hay un tema que a mí me parece muy importante. Yo creo, en lo personal, que la democracia que vivimos es una democracia que está viviendo un proceso de obsolescencia programada. ¿Y por qué está viviendo un proceso de obsolescencia programada? Porque es irrelevante. Porque la democracia hoy día no tiene ninguna capacidad de resolver los problemas que tiene Chile ni que tiene la humanidad, es un problema global. ¿Por qué no tiene la posibilidad de hacerlo? Porque está estructurado un mundo que ya no existe, que es el mundo jerárquico de la segunda revolución industrial, del mundo del poder centralizado, donde todo se hacía de arriba hacia abajo. Y lo que está en deconstrucción hoy día es eso, lo que está en deconstrucción, y yo diría que hay un nuevo clivaje que no es solo izquierda-derecha, Estado-mercado, sino lo horizontal versus lo vertical, o uno pudiera llamarlo la lid contra el pueblo, o lo más interesante, la simplicidad analógica del mundo del siglo XX a la complejidad del siglo XXI. Nuestras instituciones quedaron en el pasado, no dialogan con esta era digital que es descentralizada, que es horizontal, que es el nodo. El mundo vertical, hoy día, lo patriarcal, el poder, incluso el hombre hoy día están en deconstrucción. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la democracia tiene como objetivo generar inteligencia para resolver los problemas de una sociedad. Y el mundo del cual nosotros provenimos, nuestra democracia, construye una inteligencia desde un poder elítico y concentrado. ¿Por qué? Porque quienes construyen las soluciones, hoy día, en la democracia que tenemos, que a lo mejor era válida para el mundo analógico de la segunda revolución industrial, eran los que constituían el Estado, es decir, los parlamentarios y parlamentarias, el gobierno de turno y una tecnocracia que habitaba en torno al mundo del Estado. Ese mundo se ha ido vaciando de intelectualidad, ese mundo se ha ido vaciando de creatividad e innovación, pero además su pensamiento era un pensamiento lineal y centralizado. Ellos, nosotros, los que estamos hoy día, determinamos las políticas públicas para la sociedad de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que cambió hoy día? Que la inteligencia ya no está radicada en esos espacios de élite. La inteligencia ya no está en el Estado, no está en los gobiernos, no está en los parlamentos. La inteligencia hoy día está distribuida en la sociedad. Hoy día el gran cambio que produce la era digital, que descentraliza todo,
y establece justamente que la inteligencia hoy día está distribuida en los mundos académicos, en los mundos intelectuales, en las universidades, en los territorios, en las prácticas, en las culturas. ¿Y qué me parece interesante de este proceso? Que este proceso es un proceso de... lo que estamos viviendo hoy día es una deconstrucción de esa política que ya no le sirve o la gente la ve como una política que no responde o una democracia que no responde a sus intereses. Y hay una deconstrucción de la política, hay una contrademocracia porque perciben que la democracia no es eficiente. Y como la democracia no puede resolver los problemas, muchos optan por las microcertezas, optan por la simplicidad, por el populismo, y ahí tenemos los fenómenos, para mí, de Jaude, de Pamela Giles, que son una respuesta frente a la no respuesta de las instituciones globales que además viven la crisis de los sentidos en la medida que hay crisis de aquello que daba sentido, que son las religiones, que son la ideología, que son los estados nacionales. Y por lo tanto, para mí el antídoto es justamente construir una democracia compleja y pasar de la democracia de la simplicidad, que no tiene capacidad abarcativa, que es miope frente a los problemas del siglo XXI, a una democracia compleja. ¿Y cómo se construye la democracia compleja? Bueno, se construye justamente haciendo nuevamente que el proceso de construcción de inteligencia colaborativa sea un proceso de abajo hacia arriba, horizontal, y justamente este proceso de unir a los 400 es interesante. ¿Por qué? Porque los 400 son la expresión más fiel del punto de vista estadístico incluso de lo que es Chile en términos de paridad, en términos de edades, en términos de cultura, en términos de territorio. Está representado hasta el último rincón, hasta el último territorio, hasta la última identidad de Chile. Y es esa identidad que hoy día se expresa, y lo que hace este proceso de democracia deliberativa es construir una inteligencia colaborativa desde la inteligencia distribuida que está en la sociedad y que no está en los estados, que no está en los gobiernos, que no está en los parlamentos. Eso me parece que realmente es un aporte y que yo creo que puede darle un sentido de legitimidad, de convalidar una democracia que está enferma, una democracia que es la democracia de la simplicidad, que responde a un mundo que no existe, y yo creo que el desafío es construir y adaptar nuestras instituciones para justamente permitir que la sociedad del siglo XXI sea construida por todos y todas, por todas las inteligencias, porque es la colaboración de saberes hoy día la que nos puede resolver los desafíos muy complejos que tiene esta era digital, esta era de transformación del humano, esta era de los productos financieros, esta era de la revolución de la biotecnología, esta era de la desigualdad, esta era del cambio climático. Y a mí, ¿qué me parece que sería interesante? Lo que yo creo es que cómo nosotros podríamos institucionalizar un proceso permanente donde la ciudadanía, con ese sentido común, que es mucho más inteligente, ustedes lo ven, los resultados de sentido común notan o denotan que la inteligencia ya no está en las instituciones tradicionales, la inteligencia real, el sentido común, la empatía, los elementos de valores fundamentales ya no están en las instituciones tradicionales, están dispersos y distribuidos en la sociedad. Entonces, la pregunta que yo creo que debiéramos hacernos y es el desafío para Yarna, que está acá como presidente del Senado, y toda esta aventura que iniciamos con un protagonismo muy importante de Carolina, de Francisco, de cómo nosotros hacemos que esto sea una manera permanente de construir democracia compleja, porque la democracia simplificada no sirve. Porque la democracia simplificada no resuelve los problemas, va a generar frustración y va a ser el caldo de cultivo para los populismos y para las visiones antisistémicas, para la deconstrucción, para la contrademocracia, para la desdemocratización. Si nosotros queremos redemocratizar este país, la sociedad, tenemos que nutrirnos, entonces tenemos que generar este chasis donde sea este proceso de inteligencia que está distribuida en la sociedad de los ciudadanos y ciudadanas, que puedan ser los grandes constructores y los grandes actores de la definición de los desafíos del futuro. Así que yo realmente me parece que como laboratorio, esta experiencia, y nosotros siempre hemos dicho, el Congreso Futuro es un laboratorio de innovación social, nos parece que es uno yo diría, de las búsquedas más interesantes que hemos podido hacer en los últimos años. Así que agradezco a Stanford, a la Fundación Tribu, a la Universidad de Chile. Yo creo que Enio Vivaldi, usted que es rector, este es uno de los desafíos fundamentales y principales que tiene la universidad, yo creo que hoy día, de ayudar justamente a construir una democracia compleja para salir de la simplicidad y poder dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Solo uniendo la política, pero uniéndola con la ciudadanía y ciudadana, con sus instituciones científicas e intelectuales y con sus territorios,
yo creo que vamos a poder navegar este mundo de incertidumbre. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias por toda esta experiencia. Le agradecemos al presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, senador Guido Girardi, por estas palabras. Ahora es el turno de la senadora, también integrante de esta instancia, Carolina Goich. Senadora, por favor. Yo quiero partir nuevamente agradeciendo el esfuerzo. Yo soy testigo en detalle, junto con el senador Chaguán, de todas las manos, todos los corazones, todo el espíritu que hay detrás de lo que hoy día conocemos. Así que agradecer especialmente al rector, a la Universidad de Chile, al equipo, a Alejandra, ¿no es cierto?, a la Fundación Tribu, está aquí Andrea, de la Fundación Konrad Adenauer, a la Asociación Chilena de Municipalidades, y también al Congreso, al Senado, representada aquí en su presidenta, porque nos atrevemos. Esto no es solo una encuesta, este es un proceso de participación ciudadana y que nos desafía. Los 400 hoy día desafían a los políticos a aprender a escuchar y a escuchar de verdad, más que tratar de imponer nuestras posturas ideológicas y hacer que otros nos escuchen. O sea, esa es la diferencia. Nosotros podemos, y hemos visto montones de encuestas, ¿no es cierto?, y acomodamos resultados a lo que a nosotros nos interesa. Hoy día esto no es solo una foto de la realidad, como habitualmente son las encuestas, sino que es el proceso que hacen los ciudadanos de deliberar, con información objetiva y ciudadanos comunes y corrientes. Los resultados tienen cosas que a algunos nos gustan, otras probablemente nos incomodan un poco más, pero tienen el valor de un proceso al cual nos comprometimos como Senado de Chile. Entonces, ¿qué pasa ahora? La pregunta que se hace en los 400. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con estos resultados? Y yo creo que ahí es donde el mundo político tiene que ser capaz de responder. ¿Queremos que esto sea un ejercicio académico? ¿O queremos que esto sea parte de lo que a nosotros nos toca deliberar ahora, en materia de reforma de pensiones y reforma de salud? Y yo quiero aquí agradecerle la presencia especialmente a la senadora Jasna Proboste como presidenta del Senado y su compromiso que ha tenido con atreverse a abrir la participación de la gente y de los ciudadanos en el Parlamento. Aquí tenemos una muestra, ¿no?, de cómo nos hacemos cargo en concreto y ponemos las herramientas para ello. Algo que queremos poner a disposición además del proceso constituyente, ¿no es cierto?, para demostrar cómo el sentido común efectivamente se puede poner sobre la mesa. Eso implica derribar barreras ideológicas, las claves tradicionales en las que hemos estado acostumbrados a hablar los políticos, de izquierda y derecha, y aquí son los ciudadanos, que se sienten abusados frente al precio excesivo de los medicamentos, pero que parecieran no molestarle a veces tanto el sistema AFP como nosotros creemos, sino que quieren ponerle atajo a los abusos, y lo dicen con mucha claridad. Entonces, el desafío es cómo nos hacemos cargo. Yo quiero agradecer la contingencia que está representada en cómo se plantearon los temas, que se respalde la ley de la marraqueta, cómo nos hacemos cargo de eso, que se respalde el hacernos cargo de la dependencia. Creo que ahí hay trabajo que tenemos que hacer para que este ejercicio tenga sentido, para demostrar que creemos en una democracia que madura y que estamos dispuestos, los políticos, y en este caso desde el Parlamento, a hacer las cosas distintas. Quiero reiterar ese mensaje, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente etapa a partir de estos resultados para que efectivamente incida sobre las decisiones donde los ciudadanos nos están pidiendo ponernos de acuerdo? Están resignificando una palabra que ha sido muy maltratada, ¿no es cierto?, pero que una vez más se demuestra que es lo que la gente espera, que es muy coincidente con otros procesos que han llevado a cabo, por ejemplo, la Universidad de Chile, junto con la Universidad Católica, Queremos Hablar de Chile. Así que reiterar el compromiso desde la política para seguir tendiendo puentes con los ciudadanos. Muchas gracias. Le agradecemos a la senadora Carolina Goich. Ahora le damos pase, ¿cierto?, al senador Francisco Chaguán, también integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro. Senador. Sí, primero quiero agradecer nuevamente al profesor Fitchkin y también a la Universidad de Stanford con este programa de democracia deliberativa que acerca justamente a los ciudadanos el trabajo incansable de Alejandra y Tomás, que de la Fundación Tribu, que fue extraordinariamente potente, a los cientos de voluntarios que hicieron los contactos con aquellas personas que fueron seleccionadas a través del método
del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, agradecer a la Universidad de Chile, a las universidades regionales, a la Asociación de Municipalidades, por supuesto, a los expertos y especialistas que participaron en el proceso. Yo doy cuenta de la voluntad de hacer un proceso que fuese aséptico desde el punto de vista ideológico y más bien poner todas las propuestas sobre la mesa para que la ciudadanía, a través de un debate deliberativo, efectivamente pudiera tomar las mejores decisiones. Y no me cabe la menor duda que efectivamente muestra cómo las personas con información tienden a moderar posiciones, a encontrar acuerdos, a encontrar consenso. Y tal como decía Carolina Goich, es cierto, hay algunas conclusiones que pueden incomodar algunos sectores políticos, porque ciertamente ese es el desafío que hoy día tenemos, cómo a partir de esta información que revela justamente el acuerdo y el consenso cuando hay un diálogo informado, somos capaces de hacerlo incidente en los procesos legislativos. Y no fue casualidad en ese proceso que tuvimos con la Fundación Tribu de discutir qué se iba a consultar. Y dijimos, miren, las dos grandes reformas que pueden alcanzar a ser despachadas durante el actual mandato presidencial y que preocupan mayormente a la ciudadanía son nada menos que la reforma previsional para dignificar a los pensionados de Chile y la segunda, la reforma a la salud. Y bueno, fueron justamente ese acuerdo que nos permitió consultar a los ciudadanos, pero no para que sea un ejercicio académico como señalaba anteriormente Carolina, para que sea incidente en el proceso legislativo. Entonces, esta experiencia que ha sido extraordinariamente potente desde el punto de vista de cómo ser capaces de generar escucha activa de los ciudadanos, y cómo le respondemos a esa escucha activa. Lo peor que pudiera ocurrir que frente a esa voluntad de acuerdo, de diálogo, de consenso, los ciudadanos sigamos anclados en nuestras propias trincheras. Y yo el llamado que hago es a convertir justamente estas conclusiones del proceso deliberativo en indicaciones legislativas. Y esto no es nuevo. Lo hizo Carolina Goich, que lo tocó encabezar en la ley del cáncer, donde me tocó acompañarla. Luego lo hicimos en la Comisión de Transporte con el proyecto de ley de plataformas digitales, comisión que presidía en ese momento, con más de 1000 indicaciones ciudadanas en ambos proyectos. O sea, logramos abrir el Congreso a los ciudadanos. Y que es un proceso impulsado desde el Senado de la República, bueno, entonces, ¿cuál debiera ser el proceso? Por supuesto, que esa discusión sea incidente en la discusión de los dos proyectos de ley. De lo contrario, esto se va a transformar simplemente en un antecedente. No, nosotros queremos que sea incidente en el proceso legislativo. Y yo quiero hacer un llamado adicional. Frente a un Chile polarizado, un Chile de trinchera, reivindicar que la política está al servicio de las personas, que la política no es una acumulación de ego, sino que la política está al servicio de la dignidad de la persona y cómo somos capaces de buscar acuerdos y consensos saliendo de nuestras trincheras ideológicas y ser capaces de ponernos al servicio de las personas y de las soluciones que las personas quieren de manera urgente. Porque lo que está en juego es si efectivamente, como señala muy bien Guido Girardi, si la política está disponible para dar respuestas o si insiste o desde la ola del populismo o bien desde la ola de las trincheras ideológicas. Hoy es el momento de generar los acuerdos. Y estamos a 2 días de elecciones que van a ser las más importantes de los últimos, yo diría, 40, 50 años. Y que dice relación de los últimos, por lo menos de los últimos 30, que tenemos democracia en nuestro país, un sistema democrático activo. Y por eso es tan importante que el día sábado y domingo tengamos la posibilidad también de escuchar a los ciudadanos, pero también entendiendo que este proceso de deliberación debe ser efectivamente legado a el proceso constituyente que viene por delante. A mí me encantaría
que no solamente las conclusiones que acabamos de abordar en este ejercicio extraordinario, yo vuelvo a insistir en el empuje de Alejandra y Tomás de la Fundación Tribu para que esto se llevase a cabo. Finalmente, nos permita traducirlo en indicaciones legislativas, sino que adicionalmente yo diría que es muy importante que la Convención Constitucional, que viene dada de un clima de polarización y de entrincheramiento ideológico, sea capaz de encontrar un mecanismo para generar los 2/3 necesarios para, ojalá, llegar a una constitución que restablezca el pacto social. Los países sin pacto social están condenados al fracaso. Y por eso es tan importante reivindicar la democracia deliberativa como un mecanismo para llegar a los acuerdos necesarios. Muchas gracias por la experiencia, gracias Alejandra, gracias Tomás. Nosotros hemos comprometido también a la Asociación Chilena de Municipalidades, ojalá para repetir esto a nivel regional. Nos encantaría que a nivel regional, con las necesidades de centralización, con nuevas gobernanzas regionales y gobernanzas locales podamos replicarlo, pero para eso se requiere también entusiasmar a los actores que hoy día puedan disponer también de los recursos para que esto se pueda realizar. Y quiero contarles también que las conclusiones fueron remitidas también a la Presidencia de la República, porque creemos, tal como se lo señalamos, se lo adelantamos en la reunión que tuvimos en la Comisión de Desafíos del Futuro en esta materia, y yo espero que también el gobierno y, por supuesto, el Congreso Nacional, todos los actores que toman decisiones, seamos capaces de escuchar, acoger el diálogo y las conclusiones de ese proceso de democracia deliberativa que acabamos de culminar. Muchas gracias a todos. Le agradecemos al senador Francisco Chaguán, le recordamos a los periodistas, a las y los periodistas que pueden dejar sus consultas en el chat de esta transmisión, de este Zoom. Para finalizar por las ponencias, ¿cierto? Las palabras dejamos ahora al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, al alcalde Fernando Paredes. Bueno, muchas gracias. La verdad que, en primer lugar, quiero, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la asociación que abriga a la mayor cantidad de municipios del país de manera muy, muy transversal. Hay una diversidad de municipios que pertenecen a esta asociación que hacen que finalmente sea una asociación muy plural. Y yo quiero partir agradeciéndola a la Universidad de Chile por su compromiso, a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, porque finalmente creo que ahí, producto de que la Asociación Chilena de Municipalidades en su momento hizo una consulta ciudadana, creo que también ahí el Senado se dio cuenta que este proceso que viene por delante, si no se hace de la mano con los municipios, creo yo también se corre el riesgo de estar condenándose un poco al fracaso. Hay que entender que los municipios juegan un rol fundamental en todo proceso de democratización. Y desde ese punto de vista, yo, bueno, junto con saludar también a doña Yanda Proboste del Senado, quiero valorar el trabajo que hizo Fundación Tribu, porque creo que es un trabajo muy profesional. Y cuando uno ve que esto se hace junto con la Universidad de Stanford, obviamente que ese doble compromiso, digamos, y que presenta a la comunidad. Ahora bien, se hizo un ejercicio de participación ciudadana con los 400. Se hizo una deliberación. Y creo yo también que aquí, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, interpretando un poco el sentimiento también de los alcaldes, alcaldesas, en general de todos los municipios, creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas. ¿Qué es lo que están pensando los 400 en estos momentos? Cuando uno participa en procesos de consulta, los resultados que hoy día se han expuesto tienen que ser resultados que sirvan para el trabajo constituyente que viene, sirvan para el trabajo que va a hacer el Senado, sirvan también para, obviamente, para la Asociación Chilena de Municipalidades. Y creo yo que tenemos que cuidar, seguramente, y ese quizás solamente el mensaje que me gustaría dejar, cuidar, digamos, que finalmente esto no se distorsione, que quizás estas conclusiones sean un argumento para
hacer un tema de izquierda o derecha. Y creo que ese no es el sentido. El sentido fundamental es para construir política pública y también cumplir con el sueño de la gente. Porque si estamos pensando de buscar este trabajo para buscar un argumento, para pegarle al gobierno, por ejemplo, creo que nos equivocamos en el camino. Y yo simplemente dejaría el mensaje que aquí hay que entender que el modelo de participación en Chile finalmente cambió. Qué bueno que lo entienda el Senado. Qué bueno que lo entienda la Comisión Futuro del Senado. Qué bueno que lo entiendan, así lo entendemos nosotros desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Y hoy día solamente yo reafirmo el compromiso de todas las municipalidades del país. Hay que trabajen de la mano con los municipios. Creo que cuando se hace este trabajo con los territorios, con los gobiernos locales, es algo que finalmente va a propender al éxito de todo lo que podamos trabajar en el futuro. Este es un trabajo que seguramente que con los 400, si lo llevamos bien, vamos a poder replicarlo para todos los grandes desafíos que se vienen por delante. Viene un proceso constituyente donde yo creo que de verdad vamos a poder influir y contribuir, quizás con este modelo que hemos terminado hoy día de democratización. Y de eso yo la verdad que solamente, junto con agradecer todos los esfuerzos, yo la verdad que como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, solamente reafirmo el compromiso de nuestra asociación para seguir trabajando en todo lo que venga por delante. Avivo lo que ha planteado el senador Chaguán, que finalmente, si es que esto hay que después replicarlo a nivel regional, por cierto que siempre vamos a estar disponibles para la Comisión de Desafío del Futuro del Senado. Cuenten con nosotros porque yo creo que la comunidad hoy día está muy expectante de qué es lo que hacemos nosotros finalmente con estos resultados. Yo creo que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad y yo reafirmo solamente mi compromiso y desearle suerte y agradecer nomás este tremendo trabajo que se ha hecho con el trabajo de mucha gente que hoy día ha participado en esta ponencia. Así que gracias por considerar a la Asociación Chilena de Municipalidades y la invitación es a que sigamos trabajando en conjunto, que creo que eso es lo que espera la comunidad de nosotros. Le agradecemos al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades por estas palabras y pasamos ahora al punto de prensa, las preguntas que tienen los periodistas. Tenemos una que está dirigida a Tomás, Karina Arancibia, periodista de la web del sitio, ¿cierto?, del Senado. ¿Cuál será la segunda entrega de información? ¿Cuándo y a qué te refieres con eso, Tomás? Es la consulta que llega. Muchas gracias por la pregunta y de seguro Alejandro Jofré también me va a complementar. La segunda entrega va a abordar el análisis de los argumentos que se plantearon durante los días de deliberación, así como también de parte de las dinámicas de interacción y cómo esto se relaciona con los resultados que aquí estamos observando. Entonces eso nos va a poder permitir entender mejor qué pasó durante el 5, 6 y 7 de marzo que llegó a estos resultados. Y ojalá también nos permita entonces tener luces de cómo se podrían estructurar, diseñar procesos deliberativos en otros ámbitos. Alejandro Jofré, junto con Fernanda Pérez, académica de la Universidad Católica, son quienes están liderando ese estudio pionero en Chile, así que, Alejandro. Bueno, sí, para complementar muy corto, una de las cuestiones relevantes que pasaron durante 3 días que varios de los 400, y un número importante de los 400, cambiaron de opinión, o algunos mantuvieron opinión a partir de los temas estos claves, tanto en pensiones como en salud. Entonces quisiera saber por qué, cuáles fueron los argumentos, cuál fue la dinámica que llevó a consenso o a disenso. Entonces de eso se trata la segunda entrega, y es muy relevante porque a partir de eso uno puede no solamente concentrarse en los resultados que hoy día están siendo expuestos, sino que también en los por qué. Y eso es muy importante para la definición de política pública. Así que eso va a ser, y esto esperamos tenerlo de aquí a un mes. Recuerde que durante estos 3 días se grabaron todos los diálogos, y ahora en forma anónima lo estamos analizando, todos los diálogos de todos los 400. Y esa es la información muy rica en interacción, en discusión, en argumentación, en la que nosotros estamos
haciendo un detallado análisis para poder entregar a usted en forma sistemática y que sirva para hacer política pública, más allá de los propios resultados que estamos mostrando hoy día. Muchas gracias por las respuestas. Ahí también agradece Karina Arancilla. Otra pregunta que nos llega por interno tiene en relación con cómo esta experiencia, la de las y los 400, podría también considerarse en la dimensión participativa de la Convención Constituyente. ¿Tomás? Sí, claro. Esa es la pregunta más importante que tenemos sobre la mesa en este momento, porque tiene que ser nuestra prioridad poder contribuir a eso. Sin lugar a dudas, la Convención tiene la responsabilidad de abrir el proceso al resto del país, con participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia. El mecanismo que aquí hemos utilizado es un mecanismo que podría incorporarse en el reglamento de la Convención como una alternativa de participación ciudadana que complemente otras alternativas. Aquí ya hemos visto los atributos de esto y creemos que esa sería una muy buena medida. Hay, de hecho, algunas organizaciones sociales y centros de pensamiento que también están trabajando ya propuestas en esa línea. ¿Algún senador quisiera aportar a esta pregunta? Sí, yo quisiera señalar que es fundamental porque en un clima de polarización como el que está viviendo Chile, poder establecer y poner a disposición de la Convención Constitucional el proceso de democracia deliberativa para los efectos de llegar a acuerdos y consensos es determinante. Y por supuesto yo espero que el Senado aproveche esta experiencia para ponerla a disposición del proceso constituyente que tenemos encima. Vamos a elegir a los convencionales entre el sábado y el domingo, y lo que no quisiera es que finalmente que en las campañas se vuelven a trincherar posiciones, que eso se mantenga durante el desarrollo del proceso que va finalmente a restablecer el pacto social en Chile. Entonces yo espero que la presidenta del Senado, que la Comisión de Desafío del Futuro pueda justamente legar este proceso también y exponer este proceso a los convencionales, como también espero, y hemos estado conversando con esto en la Comisión de Desafío del Futuro, que podamos tener una sesión especial del Senado, para ver las conclusiones de este proceso. Porque esto es tan importante como el Congreso del futuro. Yo aspiro a que este sea un proceso que podamos darle continuidad y que en definitiva nos permita ciertamente que esta consulta sea permanente a los chilenos y sea una manera también de abrir el Congreso a los ciudadanos, que eso sería determinante. Y por supuesto, si somos capaces además de que el proceso de democracia deliberativa sea también parte del proceso de deliberación de la propia Convención Constitucional, que es soberana, que está elegida por el pueblo, que tendrá que darse, tendrá que escoger sus procesos de conversación. Creo que la democracia deliberativa del profesor Fitchkin y de la Universidad de Stanford, y quiero volver a agradecer la generosidad de la Universidad de Stanford en esto, que además es un proceso que ha sido extraordinariamente exitoso en muchos países. Tenemos más de 60 experiencias sobre la materia, así que yo espero que la Convención Constitucional pueda recogerlo y que el Senado de la República pueda proponerlo formalmente. Oye, yo un solo comentario. Nosotros vamos a entregar, lo conversamos con la senadora Proboste, vamos a entregarle todos estos antecedentes de la metodología y los resultados a los constituyentes cuando estén electos, para que ellos resuelvan. Nosotros no podemos resolver por ello, pero el aporte que nosotros podemos hacer es entregar el cómo, la metodología, su objetivo y los resultados, porque creo que es una experiencia muy interesante, por eso yo digo que es una experiencia laboratorio. Pero el propio Senado, nosotros, y ahí yo creo que es distinto, nosotros sí tenemos atribuciones para pensar cómo podemos habilitar una democracia que, yo insisto, yo creo que el sistema democrático que nosotros tenemos responde a un mundo que ya no existe, está obsoleto. Y está obsoleto porque quienes tomamos las decisiones somos una élite. Y el mundo del Estado, el mundo parlamentario se ha ido vaciando también de contenido y la inteligencia no está hoy día concentrada en el mundo de
la política de los partidos solamente y el Estado, está distribuido en la sociedad. Y eso es un desafío gigantesco. Y a mí me parece que lo que estamos haciendo acá es restituyendo el rol de los ciudadanos. Estamos repolitizando la sociedad, cuidado. Mucho cuidado con los temas de la desideologización. Nosotros estamos reideologizando a la sociedad, porque le estamos diciendo a los ciudadanos, sean ustedes, no hagan escucha de visiones mesiánicas, sean ustedes que elaboren sus propias propuestas en función de sus valores, en función de volver a ser ciudadanos. Salgamos del presentismo y la inmediatez. Tengamos política y visiones estratégicas. Y aquí uno de los temas es repolitizar una sociedad que se ha despolitizado totalmente, que ha abandonado la política. Si el gran problema de la sociedad hoy día mundial es su despolitización y que finalmente ha encontrado refugio solo en el consumo, en las cosas, en las marcas, en el estatus a través de las cosas y las marcas, y por eso es que aquí hay un proceso de reconstrucción democrática capilar en el espacio más cercano del vivir cotidiano. Y por lo tanto, esta es también la posibilidad de tener una mirada estratégica del futuro y no solamente ser rehén de lo inmediato. En incertidumbre, en tiempos de incertidumbre, lo que aumenta desde el punto de vista neurológico del cableado de los seres humanos es la necesidad de la inmediatez, es de obviar el mundo que viene. Pero también nosotros necesitamos darle al futuro una dimensión de sujeto político, porque no existe futuro, porque no está representado, porque el futuro, los seres humanos del futuro no votan. Pero también necesitamos darle representación a otros ámbitos, a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, a los animales, que no tienen representación, no son sujetos políticos. Esta democracia no solamente tiene que crecer en diversidad, porque la riqueza de la inteligencia hoy día no está concentrada, está distribuida en la sociedad, por lo menos en la de los seres humanos, de los ciudadanos y ciudadanas, pero también hay una democracia que tenemos que no representa el todo, que representa una mirada antropocéntrica. ¿Y dónde está entonces el futuro? ¿Dónde están los mundos sordos y mudos que no están representados? El futuro no tiene política, está abandonado, y es el basurero del presente. Entonces nosotros hoy día estamos viviendo las consecuencias de malas políticas que se tomaron ayer, porque los que la tomaron eran rehenes de su inmediatez y no pensaron en las circunstancias, la desigualdad, el cambio climático, de todo lo que estamos viviendo. Eso no lo podemos volver a repetir y necesitamos una democracia con capacidad de anticipación, una democracia intergeneracional, o sea, que piense en aquellos que vienen y que no tienen derecho a voto, pero también una democracia ecológica. Y yo digo, si no transformamos sujetos políticos a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, a los animales, a las bacterias, a los restos de los seres vivos, vamos a destruir el planeta. Entonces, yo de verdad pienso que acá lo que está en discusión es una nueva era, una nueva civilización y cómo vamos a abordar el desafío de la inteligencia artificial que nos está controlando, que nos está consumiendo. Es como si fuéramos tragados por un hoyo negro, un mundo desconocido, sin ninguna capacidad de gobernanza. Bueno, estos desafíos yo creo que son los que tenemos que colaborar desde la Comisión del Futuro a poner como temas de debate, y eso va a ser uno de los temas principales del Congreso del Futuro que vamos a tener, y que lo hacemos en forma conjunta con los que están acá, con la Universidad de Chile, donde vamos a invitar evidentemente a Tribu, a la Asociación de Municipios, porque tenemos que asumir que el mundo que viene es un mundo que está cambiando, que está mutando, que está viviendo disrupciones que son profundas en la velocidad, que nuestra democracia y nuestro cerebro no están adaptados y tenemos que adaptarlo para vivir en este mundo de incertidumbre, de aceleramiento, de cambios profundos. Y bueno, ese es un desafío gigantesco de la democracia. Así es, senador, le agradecemos estos 2 minutos. Prorector, vi que tiene también encendido su micrófono. Sí, porque después hay un par de preguntas que van dirigidas a senadoras y senadores. Este proceso de liberación democrática permite, imaginando un proceso constituyente, permite primero, ¿cierto?, un protocolo para tener una información balanceada, protocolo de participación, protocolo de argumentación, generación de consenso, y esos son los elementos que me parece a mí que pueden ser claves para que tener un proceso constituyente exitoso. Los temas que se tratan en la Constitución son tan diversos que la parte de información balanceada, la forma como se genera la dinámica de las discusiones, los diálogos al interior de los constituyentes y la participación ciudadana, todo eso puede construir esta metodología que estamos hoy día exponiendo. Creo
creo que sinceramente que puede ser un aporte, y la Universidad de Chile encantado, por supuesto, de colaborar en lo que se corresponde. Muchas gracias, prorector. Llegaron otras consultas, pero son ajenas a esta convocatoria de prensa, son temas políticos. No sé si los senadores prefieren revisarlas acá o ya en honor al tiempo cerramos esta actividad y la pueden ver directamente con ustedes. Tienen que ver sobre mínimos comunes. Hay una que está dirigida a la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Dice, es por mínimos comunes y las críticas entre gobierno y oposición, está entrampado el debate. Como es un tema distinto al que nos convoca. Senadora, no la escuchamos. ¿Puede repetir, por favor? Como es un tema distinto al que nos convoca y no podemos responder nosotros directamente. En otro momento. Perfecto. Si no hay más consultas referentes a esta actividad, ¿cierto? A la presentación de los resultados de las y los 400, agradecemos a todos quienes participaron en esta actividad, al rector Enio Vivaldi, al prorector Alejandro Jofré, también a Tomás González, ¿cierto? De Fundación Trigo, a los senadores, a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, a los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, senador Guido Girardi, y también a Fernando Paredes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchísimas gracias por participar en esta actividad. A todos los medios y periodistas que nos acompañan, en los próximos minutos les vamos a mandar el set de prensa con el comunicado, con esta transmisión y todos los datos que fueron entregados durante esta mañana en esta conferencia de prensa. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.